El día de hoy, en la segunda jornada de actualización en comercio internacional, nos acompaña un ponente de lujo desde Chile, Luis Marcelo Asensio, quien es ingeniero civil industrial, consultor e investigador internacional con proyectos para organismos multilaterales en temáticas de gobernanza logística, planificación de sistemas de transporte y tecnologías de información, quien tratará un interesante tema: efectos del COVID-19 en la interoperatividad logística del comercio exterior y oportunidades de la transformación digital en puertos. Bienvenido, Luis, el tiempo es todo tuyo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Luis Asensio y les voy a compartir el día de hoy esta conferencia para Perfil Aduanero y sus segundas jornadas de actualización en comercio internacional, que se denomina Los efectos del COVID-19 en la interoperabilidad logística de comercio exterior y las oportunidades de transformación digital en nuestros puertos regionales. El objetivo de la conferencia es efectivamente abordar desde la perspectiva de lo que está sucediendo hoy con el COVID-19 en nuestros puertos, qué posibilidades hay de que efectivamente pudiésemos avanzar bajo un concepto de interoperabilidad logística, que es un enfoque colaborativo entre las cadenas de suministro, los servicios logísticos y nuestras autoridades regulatorias, para efectos de poder poner en perspectiva nuevas capacidades de recursos compartidos en red y conocimiento colectivo. Esto nos lleva a enfrentar efectivamente procesos de transformación digital basados en este nuevo paradigma, ¿sí?, que conlleva al desarrollo de soluciones de negocios para un uso eficiente de nuestras infraestructuras, nuestros modos de transporte, la seguridad, la trazabilidad necesaria de la carga y una adaptación a la variabilidad en un entorno cambiante. La conferencia va a abordar estos 6 puntos. Primero que todo vamos a mirar un poco la perspectiva global y cómo el COVID-19 está afectando a la industria marítimo-portuaria, a la región, y también repasar algunos puntos o planes de acción que Naciones Unidas ha propuesto para los puertos en estos casos que se prevé va a seguir estando con nosotros en lo que resta del año. Por lo tanto, son medidas que van a tener que ser y están siendo implementadas en nuestros puertos. Obviamente, no falto de dificultades, pero que se han ido gradualmente implementando, y la idea entonces es poder consolidar estos procesos de ajuste y que este año pudiésemos funcionar en esta nueva situación con COVID-19 y con una serie de restricciones que ello tiene. Reflexionado sobre la situación del COVID en nuestros puertos, pasamos a una segunda etapa de la presentación en donde somos más propositivos, donde en función de una serie de reflexiones que se han venido desarrollando al alero de una red de puertos digitales y colaborativos de la región, se han planteado una serie de desafíos de transformación portuaria, en los aspectos principalmente institucionales, en los aspectos digitales y en lo de innovación. Y finalmente concluimos con recomendaciones para la acción. Bueno, hay que entender el comercio exterior ante la pandemia del COVID-19. Hay una serie de indicadores que principalmente han sido desarrollados por Naciones Unidas y que prevén efectivamente un cambio importante en términos de la variación del intercambio comercial entre las naciones. Estamos previendo que, según datos que se actualizan al primer trimestre de este año 2020, como ven en el gráfico, hay una caída importante a nivel de intercambio comercial. Estamos hablando de un promedio de un 20 a un 30%, ¿sí? Y también tasas estimadas de impacto en distintas exportaciones o grupos de productos que se han ido, principalmente son característicos de la exportación entre los países, y el más afectado hasta este punto, estamos hablando dentro de este primer trimestre, es efectivamente, como vemos en el gráfico, los automóviles. Han sufrido una baja importantísima en términos del intercambio real, y también se ven afectados productos de mercancías generales que se trafican vía containers, que también ha sido golpeado
más o menos en un orden de un 15%. Eso se va a ver reflejado posteriormente en un análisis que veamos de nuestros puertos. Pero a nivel global entonces tenemos efectivamente una baja importante a nivel del intercambio comercial y un efecto muy puntual y de gran magnitud en algunas de las cadenas de suministro globales. A partir de la última semana de diciembre y durante todas las semanas de este año, se ha ido construyendo lo que se ha denominado un barómetro COVID con efectos en las distintas operaciones portuarias del mundo. En este sentido, la Asociación Internacional de Autoridades Portuarias y Bahías, la IAPH, en alianza estratégica con un programa de puertos sustentables, la WPSP, liderada por los profesores como Theo Nottebohm o Thanos Palis, han ido realizando una serie de encuestas a nivel global por cuanto cómo ha ido afectando en una serie de indicadores específicos o medidas específicas que se han ido tomando en los distintos puertos del mundo y cómo semanalmente evoluciona estas restricciones o estas características propias de efectos de la pandemia en las operaciones de los puertos. En ese sentido, como podemos ver acá, hay 6 indicadores que de alguna manera son los que se están midiendo. Ya esta medición alcanza la semana número 20 de la semana pasada, de mayo 11, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, los efectos del decline de recaladas en los puertos, restricciones asociadas a las naves en los puertos, todo lo que es una salida, un extra procedimientos que también son afectados a nivel de las naves, en la carga, en los buques de pasajeros o otros tipos de barcazas. Y ya a nivel terrestre podemos también evidenciar ciertas restricciones en el ámbito del transporte por carretera, también lo que es capacidad en términos de almacenamiento en las distintas bodegas que tienen los puertos, y también lo relativo a los trabajadores portuarios. En estas 6 medidas que aparecen acá, como ven ustedes, las semanas finales del mes de marzo y todo abril, se siguen manteniendo importantes restricciones, sobre todo a nivel de la recalada de naves. Hay del orden de un 40% de efecto en las recaladas de naves en promedio, y también podemos reflejar cómo estos indicadores afectan a Sudamérica y a Centroamérica, ¿sí? A partir del último reporte se hizo efectivamente una explicación de lo que es efectivamente este tipo de medidas en las regiones del mundo, y particularmente entonces podemos verificar que en nuestra región tenemos un perfil muy parecido a nivel de las restricciones de recaladas de naves, y el resto de perfiles de restricciones, si la comparamos con el promedio global, tenemos una leve alza o estando sobre el promedio en cada una de ellas, ¿sí? La más evidente, por ejemplo, en este caso, han sido las restricciones que han tenido, en este caso, los servicios ferroviarios, ¿sí? Y también sobre el promedio global, estamos teniendo retrasos en las atenciones de camiones para entrar y salir de los puertos. Entonces, como primera observación, tenemos que los puertos se han comportado más o menos en términos similares en todo el mundo, pero se está evidenciando que la recuperación y las menores restricciones en Latinoamérica al menos se está saliendo muy lentamente de eso. Es decir, siguen una serie de restricciones presentes en nuestra región. Miremos un poco el panorama de puertos a nivel internacional. Estamos hablando de que en el caso europeo, y mirando efectivamente lo que ha pasado y comparado el primer trimestre de este año 2020 con el primer trimestre de 2019, claramente evidenciamos una baja importante en lo que respecta a tráfico de contenedores principalmente en estos puertos, ¿sí? Estamos hablando de que en los principales 5 puertos
solamente uno de ellos tiene un incremento respecto al año anterior y el resto prácticamente va a la baja. En ese sentido, como vimos anteriormente, el efecto de la baja en recaladas de naves, particularmente en containers, está haciendo efecto, principalmente en los puertos gateway, no así en los puertos hub, y particularmente lo refleja el caso de Amberes en Bélgica, con un incremento de un 9,5, y el caso de Algeciras en España. Dos puertos que son en esencia puertos hub y que han visto evidenciado la necesidad de las navieras por reacomodar sus cargas, limitar por lo mismo los servicios de feeder a los distintos puertos, y por lo tanto están haciendo una acumulación importante de contenedores en puntos claves de las rutas marítimas. Mirando un poco también lo que está sucediendo a nivel latinoamericano y volviendo a enfrentar nuestros indicadores, y como ya lo habíamos anticipado, estamos teniendo importantes efectos y muchas restricciones todavía a nivel de nuestros puertos, en el aspecto relacionado con los trabajadores portuarios y también con respecto al transporte terrestre, ¿sí? Se evidencia un poco en estos gráficos, por cuanto estamos teniendo ese tipo de inconvenientes. Al principio no mucho inconveniente, y posteriormente ya ha ido mermando. Antecedentes específicos que hemos podido recabar, por ejemplo, de Cocatram a nivel centroamericano, es que efectivamente tenemos restricciones relacionadas con la atención de transporte terrestre. 7 de 21 puertos que se han entrevistado, y este es un dato oficial de Cocatram, mantienen restricciones respecto a la atención de carga terrestre, es decir, para entregar carga o retirar carga de los puertos, ¿correcto? Obviamente las medidas preventivas que se han tomado en la mayoría de los puertos hace cuenta, digamos, de la importancia del control sanitario, de disponer de una serie de elementos para que los trabajadores portuarios o los trabajadores externos, por ejemplo, choferes, puedan estar de alguna manera sanitizados y poder operar de manera normalizada, ¿sí? Y por lo tanto se ha visto claramente la activación de una serie de protocolos que permiten la continuidad operacional, pero con todas las restricciones que hemos venido comentando hasta ahora. Yendo un poco a otras realidades también dentro de nuestra región, podemos también observar, según antecedentes que preparó recientemente el Instituto Mexicano del Transporte, el IMT, de la evolución mensual de carga por los puertos mexicanos, y que evidencia un doble efecto de lo que ha sido este problema de la pandemia y de la baja de flujos. Esta caída que se puede observar en esta sección, ¿no?, desde el punto de vista de la carga total y las variaciones en base a un enero 2018, por ejemplo, hace 2 años atrás, es que el efecto pandemia se ha ido sumando al efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros países, pero particularmente China. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una variación negativa de lo que es la carga, y un impacto importantísimo también, a partir de eso mismo, en cuanto a cómo se intercambian cargas entre Estados Unidos y México por tráfico ferroviario, por ejemplo, a nivel de unidades intermodales. Tenemos una baja importantísima en el último trimestre, a partir de la semana 13, ¿cierto? Tenemos una baja importante de lo que es el tráfico. Por lo tanto, México ha sido, y que es uno de los países más importantes de nuestra región, ha sido fuertemente impactado tanto por el tema pandémico como también por la guerra comercial que estuvo vigente durante todo el año pasado. Otro caso interesante a nivel de qué está pasando en los puertos de la región es el caso de Panamá. Recientemente se informó desde lo que es la Autoridad Marítima de Panamá los datos relacionados con los movimientos de contenedores del primer trimestre en comparación con el 2019, y efectivamente tenemos un efecto muy parecido a lo que acabamos de revisar en Europa y los puertos hub, ¿no? Es decir, las navieras han optado en este periodo de incertidumbre por una acomodación
un almacenamiento más prolongado de contenedores y un ajuste también de sus rutas respecto a esto mismo, y por lo tanto hay un aumento importantísimo de movimientos en los puertos, en este caso panameños, de un 16%, ¿sí? Con una tendencia a bajar, obviamente, y acomodarse un poco a la baja del flujo total a partir de marzo, ¿sí? Por lo tanto, esto fue evidente en enero y febrero, cuando viene el shock en cuanto a lo que ocurre con la pandemia y el cierre de China, principalmente. La reacción inicial de los barcos y las navieras fue justamente aprovechar sus centros hub y esperar ahí alguna resolución en las próximas semanas. Finalizamos entonces esta primera parte de recomendaciones, y como veíamos anteriormente, hay una serie de instituciones internacionales que están muy vigilantes de lo que es la situación portuaria. En este caso, la UNTAC ha definido 10 puntos de acción para que efectivamente los puertos puedan seguir funcionando, pero también comienza a proponer aspectos que son interesantes respecto a las lecciones aprendidas de todo este primer proceso de shock y de ajuste. En ese sentido, además de tomar en consideración una serie de aspectos que permitan que los puertos sigan operando de manera lo más normalizada posible, hay una propuesta concreta sobre avanzar en la digitalización de procedimientos y paperless. En ese sentido, yo me quedo con ese punto para seguir desarrollando esta conferencia, y también apoyar a proveedores de servicios de transporte y logístico que efectivamente no la están pasando bien. Muchos de ellos son empresas pymes que si algunos de sus trabajadores son afectados, y de hecho muchos de estas empresas pymes, agentes de aduana, transportistas, generadores de carga incluso, están teniendo que trabajar desde sus casas, lo que significa que operativamente se ven muy debilitados, y en ese sentido, si a eso se le suma que una serie de operaciones en los puertos se está ralentizando y se incrementan las barreras para poder operar de manera eficiente, son los primeros en sentir el golpe en cuanto a su producción y por lo tanto a su facturación y a su desarrollo. Entonces, en ese sentido, tenemos que plantearnos cómo poder avanzar en este periodo de turbulencias a nivel portuario y comenzar a efectivamente implementar proyectos de digitalización. Desde finales del año pasado me ha tocado liderar un proyecto denominado de inteligencia colectiva para la industria logística y particularmente la portuaria y el supply chain, en donde hemos venido dialogando con una serie de actores, por cuanto creemos que la situación en Latinoamérica ya no da para más en términos de falta de políticas claras y de avances en la digitalización de nuestros servicios logísticos y también de nuestros servicios de comercio exterior y puertos. Y por lo tanto llega el momento en donde hay que plantear una aceleración del proceso de transformación, y en ese sentido hay que mirar el contexto del ecosistema de comercio exterior y de puertos y poder actuar en consecuencia. En ese sentido aparecen una serie de propuestas que las vamos a pasar a repasar el día de hoy. Como ya vimos, el COVID-19 está generando impactos y generando también nuevos paradigmas en lo social, en el turismo, en la economía y, por supuesto, en el transporte. Entonces hay que evidenciar, y particularmente se están evidenciando muchas de nuestras falencias en este periodo, en el ámbito de la logística, el comercio exterior y en los puertos, y por lo mismo entonces cabe la reflexión en términos de qué rol cumple, qué deberían cumplir en este periodo tanto nuestras autoridades públicas como también gremios y sector privado para efectos de hacer frente a la necesidad de mejorar los desempeños de los servicios logísticos y de la digitalización de nuestro sector. Bueno, en ese sentido, la buena noticia es que todo lo que está sucediendo ha impulsado, en el caso, por ejemplo, de Chile, como vemos acá, aquí la aduana
haya tenido que sobre la marcha no paralizar el comercio exterior y crear una serie de reglamentos o decretos que permiten utilizar por lo pronto copias digitales y no copias físicas de los documentos que están presentes en el comercio exterior. Es decir, claramente no estábamos preparados. Al sacar gente de las oficinas significó que la atención frente a las operaciones basadas en papeles disminuyó notoriamente, y en ese sentido se vio muy afectado el comercio exterior y nuestra economía. En ese sentido, que las aduanas como primer impacto hayan tenido que salir a permitir que se ocuparan documentos digitales en los distintos procesos ha subsanado en parte esa situación. Pero obviamente comienza a haber un aspecto desde el punto de vista de la necesidad de concertar mayores acuerdos con los privados, como se plantea aquí en el caso peruano, para efectos de que el puerto no pare y se garanticen los servicios. Lo que hemos visto es que prácticamente todos los países han entrado a un estado de emergencia nacional, y en ese sentido se hace crítico una gobernanza de tipo territorial. Estamos hablando que los puertos funcionan en ciudades, y esas ciudades muchas veces han tenido que tener importantes barreras sanitarias que impiden efectivamente el paso de personas, pero también han afectado la movilidad. En ese sentido, es importante que se hayan ejecutado labores de gobernanza territorial que permiten que ciertos productos puedan superar esas barreras y poder avanzar para efectos de que el comercio exterior no se detenga. Por otra parte, en algunos países mucho más rápido y en otros un poco más lentos se han evidenciado planes de continuidad operacional, se han implementado muchos planes de continuidad operacional, pero para decirlo sinceramente, muchos se han improvisado. Es decir, que los puertos como tal y las autoridades portuarias como tal no estaban muy preparadas para situaciones de colapso, y en ese sentido han tenido que sentarse con los distintos gremios y han tenido que elaborar protocolos para poder continuar en operación. Muchas veces ha pasado que autoridades que desconocen el funcionamiento del comercio exterior han impuesto una serie de restricciones, y por lo mismo ha afectado en las primeras semanas el funcionamiento de los puertos. Ha sido muy evidente principalmente en los puertos marítimos. En ese sentido, los modelos o planes de continuidad operacional permiten efectivamente tomar decisiones rápidas y previamente planificadas. Las lecciones aprendidas en ese sentido también hay que tomarlas en consideración. Cuando se ha estado en crisis, se ha tenido que sentar el mundo público con el mundo privado y definir una colaboración de tipo público-privada, pero también entre autoridades ha tenido que haber una mayor sintonía, y por lo tanto la colaboración interministerial también ha sido importante. En los territorios esto también se ha evidenciado. Recordemos que los puertos, insisto, son parte de un ecosistema ciudadano, urbano muchas veces, y en ese sentido no puede estar desligado el funcionamiento de un puerto con el funcionamiento de la ciudad. Entonces, en ese sentido, la colaboración territorial ha sido muy relevante para poder también implementar estas medidas de emergencia. Y bueno, y esto nos lleva, insisto, a plantearnos, repensar estas miradas que lamentablemente sobre la transformación digital se habla de que es a futuro, ya viene, hay que ver cómo lo hacemos. Bueno, todo eso ha tenido que adaptarse a nuestra realidad, y por lo mismo es ahora, o yo diría, o nunca. ¿Por qué? Bueno, esto, como les expliqué al inicio, viene evidenciándose a propósito de una serie de reuniones que se ha tenido al alero de un programa regional de puertos, donde 13 países y 30 puertos han podido discutir sobre estos aspectos de tendencia. Les comentaba que lamentablemente Latinoamérica incluso está quedando atrás de África por cuanto a la digitalización portuaria. Ya África, por ejemplo, dispone de 7 proyectos de Port Community System, y en nuestra región, con suerte, tenemos 2 o 3. En ese sentido, como ven ustedes en esta gráfica, los miembros de esta red han propuesto una adopción tecnológica y una adopción de modelos de gobernanza como los 2 ejes de principales desafíos a futuro.
Entonces, en este sentido, los clústeres pasan a ser relevantes en términos de poder liderar la dirección de cambio para lo que es la transformación digital, y también surgen otros aspectos que deben ser aproximados para una colaboración en red. Eso sería el impacto que pudiese tener la colaboración del puerto con su propia ciudad y también con otros ecosistemas distintos en otros puertos del mismo país o puertos de otros países. Cuando les comento respecto a qué etapa de evolución está la industria marítimo-portuaria, en un reciente trabajo que me tocó realizar junto con Rosa González para el BID, pudimos efectivamente hace 2 años atrás plantear la evolución que está teniendo nuestra industria, pasando de una primera etapa que ha terminado más o menos en el año 2010, en términos de una consideración muy importante a nivel de costos y productividad, donde el gigantismo de las naves, donde la adquisición de equipamiento portuario de muchos puertos del mundo ha sido notoria, pero también, obviamente, a partir de esa primera etapa hay que sucederse hacia lo que es la implementación de la digitalización y trabajar en la integración de la cadena logístico-portuaria. En ese sentido, ya llevamos 10 años trabajando en eso, es un periodo que debería durar unos 15 años. Lamentablemente, como les digo, Latinoamérica está entrando en en el último tramo de la etapa 2 a la digitalización, pero bueno, mejor, más vale tarde que nunca, decimos. Y en ese sentido, la digitalización significa implementar tecnologías maduras, ni siquiera tecnologías nuevas ni de innovación, sino que tecnologías maduras. Estas tecnologías maduras son los sistemas sistemas de información interorganizacionales, principalmente las ventanillas únicas y a nivel de puerto los Port Community System o PCS. Y como les digo, el que ha hecho su trabajo en esta etapa de digitalización es justamente el gobierno, y lamentablemente los privados aún no se han puesto de acuerdo para poder abordarla de manera definitiva. Los pasos que siguen son evidentemente todas las tecnologías disruptivas que ya comienzan a ser parte de distintos prototipos. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Big Data, Internet de las Cosas, que van a estar en evidencia y van a estar con productos listos para operar a partir del año 2025. Por lo tanto, es muy relevante que nuestra región adopte una estrategia clara y precisa para abordar la etapa de digitalización en la cual estamos. Y en ese sentido, la transformación digital portuaria y para efectos de acelerar el proceso, ya comentamos que falta todavía una comprensión y una mayor apoyo y velocidad por parte de las autoridades. Si bien es cierto, la autoridad ha tenido por más de 20 años una serie de apoyos por parte de Naciones Unidas como recomendaciones para desarrollar sus proyectos de ventanilla única, sus proyectos de ventanilla única marítima y de comercio exterior. Esos proyectos han ido desarrollándose muy lentamente y gradualmente, pero a nivel, insisto, de los privados y de las soluciones de clúster han estado mucho más lentas. La aceleración se puede facilitar con una mayor participación privada en la dirección de cambio, principalmente organizando comunidades portuarias, que es, yo diría, la lección aprendida más importante que hemos tenido sobre proyectos de facilitación y de digitalización portuaria. Y segundo, comenzar a implementar tecnología de tipo madura, pero basada en instrumentos que ya existen y que ya están disponibles a nivel de nuestros gobiernos, como las APP, las asociaciones público-privadas, que pueden perfectamente implementarse a nivel de Port Community System y también de ventanillas únicas. Entonces, hay 2 herramientas muy concretas para poder utilizarlas ya, que es trabajar colaborativamente a nivel de puertos y hacer proyectos o diseñar proyectos tecnológicos basados en tecnologías maduras. Rápidamente cerramos esta etapa de qué ha ocurrido con el proceso de ajuste. Esto resume un poco una serie de reflexiones que hemos tenido con muchos colegas que trabajan en distintos países, en términos de que en una primera etapa, entre enero y febrero, surgió la incertidumbre asociada a la atención de buques
y autorización de tripulaciones. Posteriormente, a partir de marzo, se plantea la cuarentena ciudadana y comienzan los primeros efectos en la movilidad de las personas y la creación de las barreras sanitarias que afectan el flujo de carga por el lado terrestre. Ya en abril se comienzan a evidenciar a nivel público protocolos para poder utilizar ciertos documentos de manera digital. Y en el ámbito privado, principalmente los primeros que estaban preparados desde el punto de vista digital son las navieras, evidentemente, y las terminales. Comenzaron ellos a aplicar ciertas relajaciones para el uso de papeles en los distintos procesos relacionados con los servicios del transporte. Es importante entender también aquí que en abril ya está en plena ejecución el teletrabajo y no solamente afecta a los servicios públicos, sino también a los privados. En mayo viene, nosotros diríamos, una primera gran evaluación. En esta primera evaluación creemos que los servicios públicos han respondido bastante bien, han ido desarrollando, como les comenté al inicio, algunos decretos, algunos reglamentos que han permitido efectivamente que los usuarios puedan disponer de documentos en digital, pero claramente apremia la falta de interoperabilidad, ¿vale? Es decir, hay privados que tienen tecnologías, pero no las tienen conectadas, no las conectan con los usuarios, no interoperan los mismos documentos, ni los datos, y por lo tanto se hace muy evidente la interacción. Y ahí yo creo que está el punto de inflexión versus Europa, que efectivamente tuvo los mismos problemas que nosotros entre enero y marzo, ¿sí? Pero que a nivel terrestre rápidamente pudo normalizar y darle más fluidez a las operaciones justamente debido al punto que acabo de comentar, que es la falta de interoperabilidad, ¿sí? Allá existen efectivamente estos protocolos, esta interoperabilidad de servicios y sistemas como los Port Community System, que han permitido que los actores puedan intercambiar fácilmente, porque ya lo vienen haciendo de manera natural, ¿sí? Se ajustó eso con las personas y ahora ya operan de manera más normalizada. En cambio, nosotros no tenemos esa infraestructura, ¿correcto? No podemos hacer una interoperabilidad más allá de que, insisto, podemos mandar por correo electrónico un documento digital, pero no podemos aprovechar la información que viene en ese documento para poder, por ejemplo, habilitar otro servicio. Entonces, en ese sentido, estamos teniendo algunos problemas respecto a la interoperabilidad. Finalmente, en el mes de mayo, en adelante, a nivel nacional deberíamos avanzar fuertemente en normativas para un marco de agilización y digitalización del COMEX, y a nivel internacional, y esta es una muy buena noticia, la Asociación de Navieras que se han ligado al mundo digital han planteado un programa de desmaterialización del BL, del Bill of Lading, al año 2030 de manera importante y significativa. Eso va a significar, como bien dice aquí, un ahorro muy importante a nivel de las operaciones de 4.000 millones de dólares de ahorro anual, pensando en un ratio de adopción del orden de un 50% al año 2030. Esto nos da entonces mayor incentivo para que efectivamente creemos condiciones de interoperabilidad en nuestros puertos. Estamos hablando con el caso de la interoperabilidad en nuestro sistema de comercio exterior. Básicamente, la interoperabilidad logística significa aprovechar todas las etapas previas que hemos venido consolidando en el tiempo. Hemos consolidado una interoperabilidad del transporte, hemos consolidado una interoperabilidad a nivel de la carga, y por lo pronto entonces queda por trabajar en esta década la homologación de los servicios públicos, privados y públicos-privados en beneficio de nuestros clústeres y redes. Para ello hay que crear condiciones para la interoperabilidad logística. Estas condiciones se suceden obviamente entre autoridades y entre los actores privados, y en ese sentido la gobernanza, la regulación, la innovación, la tecnología y la gestión del cambio son elementos que deben ser trabajados a nivel país, a nivel regional y a nivel portuario para guiar efectivamente la interoperabilidad logística de nuestros servicios. Se habla de una pirámide de interoperabilidad, por cuanto en un primer nivel, los que sustentan el comercio exterior son los sectores y son los servicios privados, nuestros terminales, las agencias, el agenciamiento aduanero y de cargas, los fletes marítimos terrestres y los seguros y la banca.
En ese sentido, el llamado es a desarrollar estos servicios, a repensar estos servicios justamente en la lógica de la interoperabilidad, es decir, que puedan ser perfectamente intercambiables documentos y estándares de servicio con los servicios públicos, por un lado, que desarrollan ventanillas únicas, y por otro, con los servicios de clúster, que son justamente los proyectos que desafían efectivamente a la colaboración en puertos. Hay que entender también que ya se están desarrollando servicios en redes. Servicio en red significa tomar las redes del transporte internacional y desarrollar servicios de cabotaje marítimo, corredores terrestres inteligentes, y también un tema que ya es evidente a nivel de la Alianza del Pacífico, que es la interoperabilidad entre las ventanillas únicas de comercio exterior entre los países como México, Perú, Colombia y Chile. Eso da cuenta de que los servicios en red son una realidad y deben seguir desarrollándose ahora pensando, por ejemplo, en los puertos y pensando en el mundo marítimo. Dicho lo anterior, damos algunos ejemplos de por qué la interoperabilidad a nivel de los privados es necesario seguirla trabajando. No es un efecto, o no es un caso de un actor que va a resolver todo lo que está sucediendo. Aquí mencionamos algunos problemas que siguen vigentes en varios países, por cuanto, por ejemplo, se evidencian ciertos conflictos entre las navieras y el transporte terrestre. En ese sentido, es muy importante que los países puedan regularizar ciertos protocolos para efectos de que los servicios logísticos en tierra puedan ser efectivamente diferenciados entre estos actores, ¿sí? Es importante lo que ocurrió aquí porque justamente plantea la necesidad de un mayor diálogo entre los transportistas marítimos y terrestres, para un ganar-ganar, porque no estamos pensando en que se están peleando la misma torta, tenemos que compartirla o hacerla crecer. Por otra parte, los clústeres necesitan una mayor colaboración interinstitucional. Lo comentaba el caso de la red de puertos, que ha ido difundiendo las mejores prácticas de asociatividad que ofrecen distintos puertos de la región, muchos de ellos que han sido punteros en términos de mayor colaboración y mayor digitalización. Tenemos un caso bien interesante, por ejemplo, en Jamaica, que prácticamente va a ser el primer país en la región que va a tener y que está teniendo servicios de PCS de manera integrada, ¿ya? Cumpliendo objetivos en la parte marítima y en la parte terrestre, y por lo tanto la experiencia de Jamaica ha sido difundida en esta red de puertos y ha sido incorporada en algunos de los planes directores portuarios. Otro aspecto importante es el apoyo que debe ser guiado desde nuestras autoridades públicas, por cuanto generar estrategias logísticas nacionales, difundir las buenas prácticas de las comunidades logísticas portuarias, como el caso de Panamá y Chile respectivamente, y crear efectivas políticas nacionales de logística, como lo hace Colombia y como lo hace Perú, definitivamente va a ayudar a que exista mayor interoperabilidad logística a nivel de servicios de clúster y servicios de redes. Un rápido panorama de lo que es la comunidad logística, la gobernanza logística, es el mecanismo que ha sido más eficiente justamente para ir avanzando en proyectos de digitalización portuaria, y particularmente, como les decía, este déficit de disponer de Port Community System. Y en ese sentido, tenemos una propuesta, obviamente, que debe ser adoptada de manera importante por los actores de un puerto, y no estoy hablando de los grandes puertos, estoy hablando de puertos que pueden ser de distintos tamaños, ¿sí? En ese sentido, se prevé trabajar en estudios iniciales de prefactibilidad sobre la transformación digital en el puerto, y se puede avanzar muy rápidamente fortaleciendo la parte institucional y creando planes directores tecnológicos. En un plazo que no debería superar los 8 meses, se puede trabajar en la parte institucional con la comunidad logística y echando a andar los distintos comités técnicos para pasar a una segunda etapa de direccionamiento de la parte digital, definiendo el dominio de negocio como prueba de concepto y incorporando ciertas tecnologías como los BPMS, los Business Process Management System, que permiten ir testeando con pruebas pilotos el impacto que tendría en ese dominio de negocio los PCS. Finalmente, cuando esta parte esté de todo comprendido por los actores, podemos pasar a una etapa de escalamiento
y explotación de servicios PCS, lo que significa, como les adelantaba, trabajar en proyectos de licitación internacional, proveerse de especialistas de tecnologías PCS, implementarlas, generar un modelo de negocio transparente y que permita la sustentabilidad de ambas partes, tanto del proveedor como de la comunidad logística, y esto se ha visto que si se realiza de manera efectiva, desde el momento que se inicia el contrato con el PCS, se pueden tener entre 5 a 12 meses ya los primeros servicios completamente digitalizados en el puerto. Brevemente, nuestra experiencia ahora como consultores en esta materia, hemos visto que esta tecnología BPMS permite efectivamente trabajar el ciclo de mejoramiento de procesos de negocio, los que obviamente se tienen que trabajar a nivel de un análisis de síntomas o qué problemas están teniendo a nivel de costos, papelerías, retrasos, y después pasar a los siguientes niveles de mejoramiento del proceso y de incorporar regulaciones en los mismos. Esto permite, por ejemplo, en un caso real que hemos modelado, tomar, por ejemplo, las operaciones de entrada y salida de buques de un puerto, y esto puede ser, insisto, un puerto pequeño, un puerto mediano, que básicamente opera bajo las mismas condiciones de integración documental con autoridades, con privados, y se intercambia información, en este caso, en el caso argentino, donde se tiene un intercambio de información entre los distintos actores. Esto es las reglas de negocio, se pueden pasar a procesos de negocio e incorporar incluso documentación estandarizada de nivel internacional, como son los EDIFACT. En ese sentido, este tipo de tecnología permite entonces modelar estos procesos en los puertos y avanzar en la conceptualización de un PCS que puede incluso ser incorporada una serie de indicadores de gestión que permiten efectivamente medir el impacto de las operaciones portuarias en nuestro puerto. Por último, indicarles que la necesidad de los PCS no termina ahí. Los PCS obviamente van a tener una interoperabilidad a nivel de capa 1 con otros sistemas de información que son propios de los actores del puerto, como los TOS, por ejemplo, que son los Terminal Operation System, los ERP de las distintas empresas, pero también pensar que existe una capa 2 de ventanillas únicas de comercio exterior, ventanillas únicas marítimas e incluso ventanillas terrestres, que deben interoperar con nuestro PCS. Y a nivel de capa 3, como también ya lo adelantamos, los servicios en red, va a significar que los puertos se tienen que conectar con otros puertos, a nivel principalmente lo posible a nivel de PCS, o con plataformas que trabajan en un ámbito global, como la plataforma Intra o TriLens de MERS. Para cerrar, dejo un poco con ustedes ciertos desafíos y recomendaciones. Efectivamente, el Estado puede disponer en esta coyuntura de fondos públicos que permitan avanzar en planes de transformación digital en puertos pequeños y en puertos medianos. Yo creo que los puertos grandes por sí mismos deberían tener la iniciativa de definir un plan de acción en la transformación digital, pero puertos pequeños y medianos por ahí necesitan un apoyo público. En ese sentido, fondos públicos destinados a esta materia es claramente uno de los apoyos que pudiesen darse. La recomendación más técnica es iniciar proyectos de transformación digital con pruebas de conceptos, con tecnologías como BPMS, e incluso se pueden utilizar algunos conceptos tipo blockchain para la trazabilidad de operaciones. Se puede hacer de manera ágil y en ciclos cortos. Esa es nuestra experiencia, al menos, de modelando este tipo de procesos. Esto también puede verse reflejado en empresas proveedoras de servicios logísticos y en cadenas de suministro que también pueden articular iniciativas de transformación digital, por ejemplo, las cadenas de suministro del agro, que necesitan una trazabilidad y homologación de servicios con los servicios portuarios y servicios logísticos, también pueden ser parte de un proyecto, de una iniciativa de transformación digital. Finalmente, hay que definir y utilizar una serie de modelos de referencia en procesos de negocios que permiten justamente implementar eficientemente las estrategias de transformación digital. Por último, y como lecciones aprendidas del estado de emergencia, hay que consolidar, insisto, la colaboración entre públicos y privados, y en lo posible tener muy presente aquellas variables que permitan y facilitan
la interoperabilidad logística. Muchas gracias. Excelente disertaciones, Luis. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se puede arrancar un proceso de transformación digital en un puerto? Bueno, un proceso de transformación digital asociado a un puerto debería tener como escenario básico, ¿no?, disponer de una comunidad portuaria o una asociatividad básica a nivel de los actores públicos y privados, para efecto que puedan definir una dirección de cambio, como se plantea justamente en la conferencia. Ahora bien, cuando estamos hablando de puertos pequeños y medianos, lo que pudiese ser interesante es que los gobiernos, y a propósito también de gobiernos regionales, donde se sitúan las ciudades puertos, puedan también apoyar con un apoyo estatal, ¿no?, apoyo financiero estatal, y trabajar efectivamente con estas mesas de trabajo público-privadas que definan una dirección de cambio. La transformación digital a veces se cree que es un proceso de miles de millones de dólares, de mucho tiempo, de mucha pérdida en cuanto a recurso humano, y lo que yo puedo manifestar es que es un proceso obviamente que requiere mucho compromiso por parte de los actores, pero no necesariamente es un proceso que tome mucho dinero. Y por lo mismo es importante entonces que los autoridades públicas puedan, en ese sentido, apoyar con ciertos financiamientos que echen a andar el proceso, ¿no? El proceso de análisis de procesos, de negocio dentro de lo que es la cadena logística portuaria, y posteriormente definir alguna ruta de acción para escalar tecnologías de mayor envergadura, como por ejemplo los Port Community Systems. Ingeniero, según sus máximas experiencias, ¿cuál ha sido el eslabón más débil en esta pandemia en cuanto a la cadena logística portuaria? Lo que se ha visto en los puertos de Latinoamérica, y como también lo ve el barómetro, es que básicamente los que han tenido mayores complicaciones a propósito de una baja en términos de sus recursos humanos disponibles, de a veces la incapacidad de poder hacer teletrabajo, son efectivamente los transportistas, ¿sí? Ellos, por lo general, son empresas pymes, ¿sí? Que si efectivamente si tienen uno o dos camiones y tienen uno o dos personas que quedan invalidadas de poder trabajar por efectos de la cuarentena, la fuerza y la oferta de servicios baja a la mitad, ¿no? Y en ese sentido es como si de la noche a la mañana un puerto, en vez de trabajar con 4 grúas gantry, puede solamente operar 2. Ese es un poco el tamaño y el orden de magnitud para una empresa pyme. En ese sentido, por el lado de la capacidad de trabajar, han tenido muchos inconvenientes, y también por el efecto de que en algunos casos servicios de la zona interportuaria, como por ejemplo almacenes extraportuarios o depósitos de contenedores vacíos, también han tenido que reducir su personal. Las operaciones en estas instalaciones ha sido mucho más lenta de lo normal, y entonces tenemos un doble efecto hacia el transportista externo, en términos de que el proceso se ha hecho mucho más lento, y han tenido que dosificar a sus trabajadores y sus camiones, en este caso, para poder atender los requerimientos de sus clientes. Y entonces, y en ese sentido, la productividad se ha visto mermada, pero obviamente es una consecuencia de que en estas instalaciones también el personal ha tenido que reducirse. Entonces, en ese sentido, el eslabón más débil, a propósito de la cadena logística portuaria, ha sido el transporte, en este caso por carretera. Ahora bien, ingeniero, ¿cómo los gobiernos y autoridades pueden apoyar en este periodo de grave crisis al sector portuario y de comercio exterior? Sí, efectivamente, el apoyo de los gobiernos y particularmente las autoridades, en el caso de poder dar luz verde a una mayor flexibilización en cuanto a los procedimientos, ha sido evidente en muchos puertos de la región. Se han flexibilizado muchas operaciones basadas en presentaciones presenciales o en trámites presenciales por parte de los usuarios. Y en ese sentido yo creo que esa es una primera gran ayuda que ha hecho al comercio exterior las distintas autoridades. Ahora,
Hay otros problemas también que se han venido evidenciando por cuanto la baja en el consumo de muchos importadores, por ejemplo, de bienes de consumo final en el mercado interno, ha hecho que han tenido problemas de liquidez, y ese problema de liquidez en su venta final se ve reflejado en que no tienen la suficiente espalda financiera para, por ejemplo, poder pagar los impuestos de una importación. Y este es un tema global, no solamente de Latinoamérica, sino que en distintas realidades del mundo. Y en ese sentido hay, yo diría, una segunda ola de beneficios y de apoyos que debería dar la autoridad, en el sentido de que pudiese llevar hacia otros momentos del tiempo el pago de los impuestos, es decir, diferenciación de tiempos para el pago de los impuestos de internación de los productos, aranceles, IVA, etcétera. Y en segundo lugar, también pueden haber elementos propios de minimizar el tema de multas. Y en ese sentido, las tarifas, por ejemplo, que enfrentan las cargas cuando se almacenan de manera temporal, ya sea en los puertos o los almacenes extraportuarios, también comienzan a evidenciar un mayor uso por parte de los clientes, a propósito justamente del problema anterior, de la liquidez. Y en ese sentido, también la autoridad puede influir en que esas tarifas también sean, de alguna manera, aplicada un descuento importante, ¿sí? Para efectos de que si se va a utilizar más el espacio físico como almacenamiento, ese almacenamiento no genere un detrimento importante en las finanzas de los importadores. Obviamente tiene un costo elevado, tiene un costo importante, pero en ese sentido el Estado puede trabajar junto con el sector privado, sobre todo empresas muy relacionadas con el negocio de la logística a nivel de servicios privados, y en ese sentido se puede haber un acuerdo entre partes para efectos de que esas tarifas de almacenamiento sean las mínimas posibles. Finalmente, agradecemos al ingeniero Luis Marcelo Asensio, director de los portales Portin y SCM Team, por esta interesante temática que, además de su pertinencia, nos conduce a pensar sobre los cambios que se deben alcanzar a nivel portuario. Recuerda que si te gustó esta y las demás ponencias, puedes apoyarnos a través de las redes sociales en Instagram y Twitter @perfiladuanero y en Facebook @perfiladuanero BZLA. Etiquétanos y usa el hashtag en casa con Perfil Aduanero. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo. En Liquilink podrás conseguirnos a través del código QR y link que ves en pantalla. Únete a nuestra red de profesionales de aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional a través de los grupos que ves en pantalla en Telegram, Facebook y Liquilink. Invitamos a todas las mujeres a unirse a Visionary Women of International Trade. Para mayor información, síganos a través de Instagram y Twitter en las cuentas que ven en pantalla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que estés al día de toda la información que estamos preparando para ti.